Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy te traigo otro video interesante, como sabes que son los de este canal. Hoy vamos a ver este hermoso recorrido desde Bogotá hasta Zipaquirá, pasando por lo que es Cota, Chía y finalmente para llegar a Zipaquirá. Así que si esto te parece interesante, quédate hasta el final del video. Bien, estamos recorriendo por el municipio de Cota, que es uno de los 116 municipios colombianos del departamento de Cundinamarca, el cual se encuentra ubicado en la provincia de Sabana Centro, a 15 kilómetros de Bogotá. Hace parte de la región metropolitana de Bogotá y del altiplano cundiboyacense. Su cabecera municipal se encuentra a 2.566 metros sobre el nivel del mar. Cota fue fundada como municipio por orden del oidor Diego Gómez de Mena el 29 de noviembre de 1604, siendo la encomendera María de Santiago. Después de esta fundación se hizo la repoblación en 1638 por Gabriel Carvajal y otra nuevamente en 1670. Su área geográfica de Cota es de aproximadamente 10.557 kilómetros cuadrados. Su territorio fue la zona cercana a la costa de un lago, de lo cual son evidencia los humedales de algunos sectores no urbanizados de la sabana y en la localidad de Suba. La población se encuentra en la placa tectónica de Sudamérica y tiene riesgos de actividad sísmica que se puede comprobar con los terremotos que ha sufrido la capital en anteriores años. Este municipio de Cota está rodeado por diversas montañas y cerros como Bogotá, pero en menor cantidad, y estos tienen menor altura que los de la capital. El Cerro Majuy, su mayor elevación, es un resguardo indígena muisca. Sus límites geográficos son: por el norte, colinda con Chía; por el sur, con Bogotá; por el este, con Bogotá; y por el oeste, con Tenjo. Cota tiene un clima de sabana fría, principalmente afectado por la altitud, que generalmente está entre los 5 y los 14 grados centígrados, con una temperatura promedio de 13.5 grados centígrados. Las temporadas más lluviosas del año están entre abril y mayo y entre septiembre y diciembre. Las temporadas más secas del año se pueden apreciar entre enero y febrero y entre julio y agosto, en las cuales durante la mañana y en la noche se presentan fuertes cambios de temperaturas conocidos como heladas que afectan la agricultura de la población. La principal actividad económica de la región es la agricultura, y cuenta asimismo con restaurantes y cafeterías que ofrecen platos del folclore local. Los principales productos son la espinaca, el perejil, el repollo y la lechuga. La zona industrial emergente es uno de los principales motores de empleo de la Sabana Centro. El municipio de Cota también acoge a turistas por ser una industria en fábricas a las afueras de la autopista de Medellín, como la empresa de licores Cundinamarca.
Dada su cercanía con la capital colombiana y su entorno tranquilo, muchas instituciones han construido en Cota algunos de sus edificios o sedes. Entre ellas se encuentran planteles educativos como los siguientes privados: el Colegio Refous, el Nuevo Gimnasio Campestre, el Colegio José Max León, entre otros. Entre los sitios turísticos de Cota tenemos que hay varios de artesanías, hay varias haciendas a visitar, hoteles y el resguardo indígena en el Cerro Majuy son uno de los sitios turísticos a visitar en Cota. Y ya en esta parte de este recorrido nos encontramos en el municipio de Chía, a 10 kilómetros al norte de Bogotá, el cual hace parte de su región metropolitana. Se le conoce como la ciudad de la luna en referencia a la etimología de su nombre, que proviene de la diosa muisca de la luna. Con 160.435 habitantes, es el cuarto municipio más poblado de Cundinamarca. Los límites geográficos de este municipio de Chía son con el norte con Cajicá, con el sur con Bogotá, con el este con Sopó y por el oeste con Tenjo. Además, este municipio está delimitado por un sistema montañoso compuesto por los cerros de la Valvanera en límites con Tenjo y Tabio al occidente, con 2.900 metros sobre el nivel del mar, y el Peñón al oriente, igualmente con 2.900 metros sobre el nivel del mar. En límites con La Calera, por su territorio pasan el río Bogotá, el río Frío y otros cursos menores. En imágenes vemos lo que es el centro de Chía, la parte comercial donde se desarrolla la mayor actividad comercial de este sitio, y en horas de la mañana que visitamos este lugar, gran parte del comercio estaban con sus Santa María cerradas. Y ya casi saliendo del municipio de Chía nos encontramos a la izquierda el Parque Ospina, un parque muy emblemático en este municipio. Según las estadísticas oficiales de la gobernación del departamento, Chía presenta una de las densidades poblacionales más altas del departamento y cerca de la mitad de los habitantes del municipio residen en viviendas arrendadas. Como gran parte de la zona al norte y occidente de Bogotá, Chía ha experimentado durante los últimos años un desarrollo urbanístico considerable, en el que se destaca principalmente la construcción de residencias y conjuntos residenciales para estratos medios altos y altos. El coeficiente de Gini de propiedad de la tierra se encuentra entre 0,84 y 0,89, lo que indica una altísima concentración de la propiedad en todo caso. Chía es uno de los municipios de Colombia con mayor nivel de desarrollo humano, y en Cundinamarca es el municipio con el porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas más bajo, ocupando el 7,11%.
Y ya saliendo oficialmente de lo que es el pueblito de Chía, enrumbamos a la vía principal que nos lleva a Cajicá y Zipaquirá. En esta parte de este recorrido llegamos a lo que es el centro comercial Fontanar de Chía, un centro comercial muy grande y emblemático que para la fecha tiene una excelente decoración de Navidad. Si no lo has visitado, te invito a que visites Fontanar. Este hermoso centro comercial cuenta con 156 locales comerciales y su nombre Fontanar proviene de un municipio y localidad española de la provincia de Guadalajara en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Si te agrada visitar este centro comercial, te digo que está en el kilómetro 2.5 vía Chía-Cajicá. De verdad que no vas a perder tu viaje visitando este centro comercial. Si quieres saber más de él, puedes visitar sus redes sociales Fontanar CC. Ahora sí, amigos y amigas, seguimos vía para Zipaquirá, el municipio de Zipaquirá. Pero antes de continuar con el video, te invito a que si te está gustando, te suscribas aquí abajo, le des like, lo compartas y lo más importante, actives la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba un nuevo video. A la izquierda de su pantalla podemos ver el Hotel Sabana Par, hotel emblemático de la zona. Ya en este punto, recorriendo la variante Cajicá, te comento que Cajicá es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia de Sabana Centro, a 17 kilómetros al norte de Bogotá. Hace parte del área metropolitana de Bogotá. Es el tercer municipio más poblado de la provincia después de Zipaquirá y Chía. El significado de Cajicá proviene de la lengua chicha y quiere decir cercado y fortaleza de piedra, y tomó su nombre del cacique Cajic, quien así se llamaba debido al lugar donde tomó asiento, el Valle Muisca del Cac, o Valle del Lucero Azul, hoy conocido como Las Manas. Sí, llegamos oficialmente a Zipaquirá, municipio conocido por la Catedral de Sal Subterránea, una iglesia en una vasta mina de sal que tiene las estaciones de la cruz tallada en la sal de roca. Justo afuera hay un monumento a los mineros. El Museo Arqueológico de Zipaquirá tiene artefactos precolombinos.
Zipaquirá se encuentra a unos 29 kilómetros de Bogotá, hace parte de su área metropolitana, a 450 kilómetros de Medellín y a 117 kilómetros de Tunja. Es el segundo municipio más grande y poblado de la provincia. Es uno de los centros de explotación de sal más importantes del país, razón por la que también es conocida como la capital salinera de Colombia. Los límites geográficos son al norte con Cogua, al sur con Cajicá, al este con Tocancipá y Gachancipá y al oeste con Subachoque. La palabra Zipaquirá tiene tres posibles orígenes. El primero es extraído del pueblo indígena que habitó al pie del cerro del Zipa, Chicaquicha, que traduce al pie de la cumbre o simplemente pie de cumbre. El segundo, según otras fuentes, significa ciudad de nuestro padre, y el último se remonta a una historia sobre una unión entre el Zipa y la mujer llamada Kira. Hasta el siglo XIX, la ortografía más usada era la que comenzaba con C, Zipaquirá. El casco urbano de Zipaquirá se encuentra a una altitud de 2.652 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en la tercera ciudad con mayor altitud en Colombia, con más de 100.000 habitantes. De acuerdo a la lista de las grandes ciudades más altas del mundo, Zipaquirá posee una extensión aproximada de 197 kilómetros cuadrados. ¿Quieres venir a visitar a Zipaquirá y la mina de sal? Te recomiendo que lo hagas en el tren de la Sabana, el cual hace su recorrido los sábados, domingos y festivos, y es un recorrido aproximado desde Bogotá de 1 hora y 30 minutos. Te recomiendo que lo hagas, es un paseo muy emocionante. Las tarifas de este tren van desde 65.000 pesos los niños hasta 70.000 pesos los adultos. Así que si quieres venir a visitar a esa mina de sal, te recomiendo que lo hagas en el tren de la Sabana. Bien amigos, y de esta forma llegamos al final de este hermoso video por el día de hoy. Te recomiendo que si te gustó lo compartas, te suscribas al canal, le des like, actives la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Comenta acá abajo en la casilla de comentarios qué te pareció este video. Mi nombre es Josber Morales, me dicen Jos, y nos vemos en un próximo video.